Bienvenidos a nuestro canal, amantes de la música y las historias que tocan el alma. Hoy nos adentramos en el legado de una leyenda, un ícono cuyo eco resuena aún en los corazones de generaciones: Leo Dan. Su partida a principios de este año dejó un vacío inmenso en el mundo de la canción romántica, pero su música, su voz inconfundible, perduran como un faro de luz y pasión. Pero detrás del telón de aplausos y éxitos, se ocultaba un secreto, una verdad silenciada, que tras meses de luto y reflexión, su hijo Nicolás Laszlo Tevez ha decidido revelar al mundo. Prepárense para un viaje emocional, un relato que desgarra el alma y a la vez celebra la vida de un hombre que amó, sufrió y cantó con toda su alma. Este es el legado oculto de Leo Dan, una historia que cambiará para siempre la forma en que lo recordamos. El sol de primavera comenzaba a despuntar en la apacible ciudad de Estocolmo, cuando Nicolás Laszlo Tevez, con la mirada cansada pero serena, se sentó frente a nosotros. Habían pasado 6 meses desde la muerte de su padre Leo Dan, y la herida aún era profunda, visible en el temblor de sus manos al sostener la taza de café. Habíamos viajado hasta Suecia, donde Nicolás reside desde hace más de una década, con la esperanza de escuchar de primera mano la historia que, según rumores, había mantenido oculta durante años. Una historia que, según nuestras fuentes, involucraba un amor prohibido, una hija secreta y una promesa incumplida. «Es difícil hablar de esto», comenzó Nicolás con la voz apenas audible. «Durante muchos años mi padre me pidió que guardara silencio. Lo hice por respeto a él, por proteger su imagen pública. Pero ahora que ya no está, siento que es mi deber revelar la verdad. No solo por mi hermana, sino por la memoria de mi padre, para que se le recuerde en su totalidad, con sus luces y sus sombras». La historia de Leo Dan, como la mayoría de las leyendas, comenzó con humildes orígenes. Nacido como Leopoldo Dante Tevez Coronel, en Estación Atamisqui, Santiago del Estero, Argentina, su pasión por la música floreció desde temprana edad. Su padre, un ferroviario, le inculcó el amor por el folclore argentino, mientras que su madre, una maestra de escuela, lo introdujo en el mundo de la poesía y la literatura. A los 11 años, ya componía sus primeras canciones, baladas románticas, impregnadas de la melancolía del paisaje santiagueño. A los 18 se mudó a Buenos Aires con la guitarra a cuestas y un sueño: conquistar el mundo con su música. El éxito no tardó en llegar. A principios de los años 60, sus canciones comenzaron a sonar en las radios, cautivando al público con su voz dulce y sus letras sencillas pero profundamente emotivas. Celia, Ligiam, ¿cómo te extraño, mi amor? Mary es mi amor se convirtieron en himnos de una generación, canciones que hablaban de amor, de esperanza, de la añoranza por un mundo mejor. Leo Dan se convirtió en un ídolo, llenando estadios, vendiendo millones de discos y conquistando los corazones de miles de fanáticas en toda Latinoamérica. Pero en la cima de su carrera, en medio del fervor de los conciertos y las luces de la fama, una sombra se cernía sobre su vida. En 1972, durante una gira por España, Leo Dan conoció a Sofía, una joven bailarina de flamenco, de ojos color miel y sonrisa radiante. Fue un flechazo instantáneo, un amor a primera vista que los consumió por completo. Sofía, a pesar de ser 15 años menor que Leo, quedó fascinada por su talento, su sensibilidad y su arrollador carisma. Leo, a su vez, encontró en Sofía una musa, una inspiración que revitalizó su música y lo llenó de una nueva energía. «Mi padre estaba casado en ese momento», explicó Nicolás con un tono de tristeza en su voz. Tenía una familia, una esposa y 2 hijos pequeños. Sabía que su relación con Sofía era imposible, que no podía dejar a su familia por ella. Pero el amor, como todos sabemos, es un sentimiento irracional que a menudo nos lleva a tomar decisiones que no podemos controlar. Leo y Sofía vivieron un romance apasionado pero clandestino, un torbellino de encuentros furtivos y cartas de amor secretas. Durante meses se reunían a escondidas en hoteles de paso, en apartamentos alquilados, en las sombras de los teatros donde Sofía actuaba.
Su amor era un secreto a voces conocido por algunos miembros de su círculo cercano, pero cuidadosamente ocultado al público y a su familia. Pero la felicidad, como suele ocurrir en estas historias, fue efímera. A los pocos meses de comenzar su romance, Sofía descubrió que estaba embarazada. La noticia, lejos de ser una alegría, se convirtió en una fuente de angustia y temor. Leo, consciente de las consecuencias que podría tener la revelación de su paternidad, le rogó a Sofía que abortara. Le prometió que la apoyaría económicamente, que estaría siempre a su lado, pero que no podía permitirse destruir su matrimonio y su carrera. Sofía, destrozada por la petición de Leo, se negó rotundamente. Estaba decidida a tener a su hijo sin importar las consecuencias. Se alejó de Leo, decidida a criar a su bebé sola, lejos del escrutinio público y del dolor que le causaba su amor imposible. Mi padre nunca supo que Sofía había tenido a la niña, continuó Nicolás, con la voz entrecortada por la emoción. Ella nunca se lo dijo. Se mudó a un pequeño pueblo en Andalucía donde crió a mi hermana en el anonimato. Durante años mi padre vivió atormentado por la culpa, por el remordimiento de haber abandonado a Sofía y a su hijo. Intentó buscarla, pero nunca pudo encontrarla. Solo sabía que se había mudado a España, pero no tenía ni idea de dónde estaba. El secreto de Leo Dan permaneció oculto durante décadas. Un fantasma que lo persiguió a lo largo de su vida. A pesar de su éxito profesional, de su matrimonio aparentemente feliz, y de sus hijos, nunca pudo olvidar a Sofía y a la hija que nunca conoció. La culpa lo carcomía por dentro, y la única forma que encontró de aliviar su dolor fue a través de la música. Sus canciones se volvieron más melancólicas, más introspectivas, llenas de un sentimiento de pérdida y arrepentimiento. En sus últimos años, Leo Dan se refugió en la religión buscando consuelo y perdón en la fe cristiana. Se convirtió en un ferviente creyente, predicando el Evangelio y cantando alabanzas a Dios. Parecía haber encontrado la paz interior, pero el fantasma de su pasado seguía rondando su mente. Hace unos años, mi padre me confesó su secreto, reveló Nicolás. Me contó la historia de Sofía, de su amor prohibido y de la hija que nunca conoció. Me pidió que la buscara, que la encontrara y que le dijera que la amaba, que siempre la había amado. Me pidió que le diera el amor que él nunca pudo darle. Nicolás, conmovido por la confesión de su padre, se embarcó en una búsqueda que duró varios años. Contrató detectives privados, rastreó registros públicos, viajó por toda España siguiendo pistas que a menudo resultaban falsas. Finalmente, después de mucho esfuerzo, logró encontrar a Sofía. La encontró en un pequeño pueblo de Andalucía, viviendo una vida sencilla y tranquila, rodeada del cariño de su hija María. Fue un encuentro muy emotivo, recordó Nicolás. Sofía era una mujer mayor con el rostro marcado por el paso del tiempo, pero sus ojos seguían brillando con la misma intensidad que recordaba mi padre. Le conté la historia de mi padre, de su arrepentimiento y de su amor eterno. Le mostré las cartas que le había escrito, las fotos que había guardado durante años. Sofía lloró mucho, pero me agradeció que le hubiera contado la verdad. Me dijo que siempre había amado a mi padre a pesar de todo. Nicolás también reconoció a María, su hermana secreta. Una joven de 30 años con los mismos ojos color miel de su madre, y una voz melodiosa que recordaba a la de su padre. María, al igual que su madre, se había dedicado a la música. Cantaba flamenco en un pequeño tablao del pueblo, heredando el talento y la pasión de sus padres. Conocer a María fue una de las experiencias más hermosas de mi vida, dijo Nicolás, con una sonrisa en su rostro. Descubrí a una hermana maravillosa, una persona llena de talento y bondad. Inmediatamente nos conectamos como si nos conociéramos de toda la vida. Mi padre estaría muy orgulloso de ella. Nicolás mantuvo en secreto su encuentro con Sofía y María, hasta la muerte de su padre. Sabía que la revelación de su paternidad secreta podría causar un escándalo, dañar la imagen pública de Leo Dan y afectar a su familia. Esperó el momento adecuado, el momento en que sintió que era necesario contar la verdad. Ahora que mi padre ya no está, siento que es mi deber honrar su memoria revelando su secreto, concluyó Nicolás. No lo hago para dañar su imagen, sino para mostrar la complejidad de su vida, sus errores
y sus aciertos. Mi padre fue un hombre imperfecto como todos nosotros, pero fue un gran artista, un hombre que amó profundamente y que dejó un legado imborrable en la música latina. Espero que esta historia sirva para que se le recuerde con más cariño y comprensión. Tras la revelación de Nicolás, contactamos a María, la hija secreta de Leo Dan. Ella se mostró sorprendida por la noticia, pero agradecida de conocer la verdad sobre su padre. Aceptó hablar con nosotros, pero pidió que su identidad se mantuviera en el anonimato, al menos por ahora. Siempre supe que mi padre era alguien importante, nos dijo María con la voz temblorosa por la emoción. Mi madre nunca me habló de él, pero siempre sentí que había algo oculto en nuestro pasado. Cuando Nicolás me contó la historia, me quedé en shock. No podía creer que fuera la hija de Leo Dan, uno de los cantantes más famosos de Latinoamérica. María ya ha comenzado a investigar la vida y la obra de su padre. Ha escuchado sus canciones, ha visto sus películas y ha leído sus entrevistas. Se siente orgullosa de ser su hija, aunque lamenta no haberlo conocido en vida. Me gustaría haber tenido la oportunidad de conocerlo, dijo María, de cantarle una canción, de abrazarlo y de decirle cuánto lo amaba. Pero sé que ahora está en un lugar mejor y que su espíritu vive en mi corazón y en mi música. La historia de Leo Dan es una historia de amor, de pasión, de secretos y de redención. Una historia que nos recuerda que todos somos humanos, que todos cometemos errores, pero que siempre hay una oportunidad para el perdón y para el amor. Su legado musical perdurará por siempre, pero su legado humano, su capacidad de amar y de perdonar, es aún más valioso. Que esta historia sirva de inspiración para todos aquellos que han guardado un secreto, para aquellos que han sufrido por un amor prohibido, y para aquellos que buscan la reconciliación y el perdón en sus vidas. El sol de la tarde se filtraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo, pintando con un halo dorado la polvorienta estantería repleta de libros antiguos. En la mansión un silencio sepulcral reinaba, roto únicamente por el tic-tac acompasado del reloj de pie de la sala principal. Un silencio que sin embargo estaba cargado de tensión, como la calma que precede a una tormenta. Y la tormenta sin duda se avecinaba. Leo Dan, el icónico cantante. El ídolo de multitudes, el hombre que había llenado estadios y corazones con su voz, había fallecido hacía apenas una semana. Su muerte repentina e inesperada había conmocionado al mundo entero, dejando un vacío irreemplazable en el panorama musical latinoamericano. Pero la conmoción pública pronto se vería eclipsada por una controversia aún mayor, una revelación que sacudiría los cimientos de su propia familia, el contenido de su testamento. Los 3 hijos de Leo Dan, fruto de diferentes matrimonios, se encontraban reunidos en la biblioteca esperando la lectura del documento. Estaban presentes Sofía, la hija mayor, una abogada de renombre, calculadora y ambiciosa; Javier, el hijo mediano, un artista bohemio sensible y algo desorientado; y Carolina, la hija menor, una joven influencer superficial y obsesionada con la imagen. 3 personalidades tan distintas como los mundos que habitaban, unidas únicamente por el lazo de sangre y el apellido Dan. El abogado, el doctor Ricardo Gómez, un hombre de mediana edad, de rostro serio y maneras impecables, carraspeó suavemente para llamar la atención. Abrió el pesado sobrelacrado y sacó el documento cuyas páginas amarillentas delataban su antigüedad. La tensión en la sala era palpable. Incluso Carolina, habitualmente absorta en su teléfono, había levantado la vista mostrando un atisbo de genuina curiosidad. «Buenas tardes», comenzó el doctor Gómez, con voz pausada y solemne. «Procedo a la lectura del testamento de don Leopoldo Dante Franchetti, conocido artísticamente como Leo Dan». La lectura inicial del testamento parecía seguir el curso esperado. Se detallaban las propiedades, las cuentas bancarias, las regalías de sus canciones, todo minuciosamente inventariado. Se mencionaban legados para instituciones benéficas, para antiguos colaboradores, para amigos cercanos. Pero a medida que el abogado avanzaba en la lectura, un murmullo de incredulidad comenzó a extenderse entre los presentes. No se mencionaban a los hijos, ni una sola vez. Sus nombres no figuraban en el documento. Era como si Leo Dan los hubiera borrado de su vida, como si nunca hubieran existido.
Sofía fue la primera en reaccionar. Su rostro, habitualmente inexpresivo, se contrajo en una mueca de furia. «Esto es un error», exclamó con la voz temblorosa de indignación. «Debe haber un error. Mi padre jamás haría algo así». Javier, por su parte, permanecía en silencio con la mirada perdida en el vacío. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y dolor. Siempre había tenido una relación distante con su padre, una relación marcada por la incomprensión y la falta de afecto. Pero nunca había imaginado que su padre pudiera llegar a repudiarlo de esta manera. Carolina, fiel a su estilo, sacó su teléfono y comenzó a grabar la escena murmurando algo sobre contenido exclusivo para sus redes sociales. Sin embargo, incluso en su actitud superficial, se percibía un cierto grado de desconcierto. La noticia era demasiado impactante incluso para ella. El doctor Gómez, imperturbable, continuó con la lectura del testamento. Al final del documento, después de enumerar todos los legados a instituciones y personas ajenas a la familia, se revelaba el nombre del único heredero universal, Elena Vargas, una joven desconocida de la que nadie en la familia Dan había oído hablar. La revelación cayó como una bomba. ¿Quién era Elena Vargas? ¿Qué relación tenía con Leodán? ¿Por qué la había elegido como su única heredera desheredando a sus propios hijos? La respuesta a estas preguntas desencadenaría una investigación exhaustiva que sacaría a la luz secretos ocultos durante décadas, revelaría oscuros capítulos en la vida de Leodán y pondría a prueba los lazos familiares hasta el límite. La historia de Leodán, el ídolo de multitudes, el hombre que había conquistado el mundo con su voz, se convertiría en una saga familiar llena de intrigas, traiciones y secretos inconfesables. Capítulo 2. La sombra del pasado. La noticia del testamento de Leodán corrió como la pólvora alimentando la voraz maquinaria de los medios de comunicación. Programas de televisión, revistas del corazón, portales de noticias, todos competían por ofrecer la primicia, la información más jugosa, el detalle más escandaloso. La figura de Leodán, hasta entonces venerada y admirada, se veía ahora envuelta en un halo de misterio y controversia. Sofía, la hija mayor, tomó las riendas de la situación. Como abogada, estaba decidida a impugnar el testamento, a demostrar que existía algún tipo de vicio legal, algún error formal que invalidara el documento. Estaba convencida de que Elena Vargas era una impostora, una oportunista que se había aprovechado de la vulnerabilidad de su padre en sus últimos días. Javier, por el contrario, se mostraba más cauto. No le interesaba el dinero, ni las propiedades, ni las regalías. Lo único que quería era entender. Quería saber por qué su padre lo había rechazado, por qué lo había excluido de su vida. Estaba dispuesto a viajar a cualquier lugar, a remover cielo y tierra, con tal de encontrar la respuesta. Carolina, ajena a las preocupaciones de sus hermanos, se dedicaba a explotar la situación al máximo en sus redes sociales. Publicaba fotos antiguas de su padre, videos de sus conciertos, mensajes conmovedores sobre el legado de Leodán. Su objetivo era, claro, ganar seguidores, aumentar su popularidad y monetizar su dolor. Mientras tanto, Elena Vargas permanecía en silencio, oculta en el anonimato. Nadie sabía quién era, dónde vivía, ni qué relación había tenido con Leodán. Su silencio alimentaba aún más la especulación y la intriga. La investigación de Sofía la llevó a desempolvar viejos expedientes, a entrevistar a antiguos colaboradores de su padre, a rastrear documentos olvidados. Descubrió que Elena Vargas había sido la enfermera personal de Leodán durante los últimos meses de su vida, una joven discreta y eficiente que se había ganado la confianza del cantante. Pero Sofía no se conformaba con esa explicación. Estaba convencida de que había algo más, algo oculto, algo turbio. Decidió investigar a fondo el pasado de Elena Vargas, dispuesta a desenterrar cualquier secreto que pudiera perjudicarla. Javier, por su parte, emprendió un viaje introspectivo recorriendo los lugares que habían marcado la vida de su padre. Visitó su pueblo natal, habló con sus antiguos amigos, escuchó sus historias. Poco a poco fue reconstruyendo la imagen de un hombre complejo y contradictorio, atormentado por fantasmas del pasado.
Descubrió que Leo Dan había tenido una infancia difícil marcada por la pobreza y el abandono. Su padre, un hombre alcohólico y violento, había maltratado a su madre y a él. Esa experiencia traumática lo había marcado profundamente, generando en él una profunda inseguridad y una necesidad constante de aprobación. Javier comprendió que la frialdad y la distancia que su padre había mostrado hacia él eran en realidad una manifestación de su propio dolor, una forma de protegerse de la vulnerabilidad emocional. Sí, pues, secretos revelados. La investigación de Sofía la condujo a un pequeño pueblo costero, donde Elena Vargas había pasado su infancia. Allí descubrió que Elena era hija de una antigua amante de Leo Dan, una mujer humilde que había fallecido hacía varios años. La revelación fue impactante. Leo Dan había tenido una hija secreta a la que nunca había reconocido. Elena Vargas era en realidad la hermana ilegítima de Sofía, Javier y Carolina. Sofía se enfrentó a un dilema moral. ¿Debía revelar la verdad arriesgándose a perder la herencia? ¿O debía ocultarla manteniendo el secreto a cambio de una parte del legado? Su ambición era grande, pero su conciencia aún mayor. Decidió que la verdad debía salir a la luz por respeto a la memoria de su padre y por justicia hacia Elena Vargas. Javier, ajeno a los descubrimientos de su hermana, continuaba su viaje introspectivo. En una vieja carta que encontró entre las pertenencias de su padre, descubrió que Leo Dan siempre había sabido de la existencia de Elena Vargas. La había estado ayudando económicamente en secreto, sintiéndose culpable por no haberla reconocido como hija. En la carta, Leo Dan expresaba su deseo de reparar el daño causado de darle a Elena el lugar que le correspondía en su vida. Por eso había decidido nombrarla como su única heredera, en un intento de compensar todos los años de abandono. Javier comprendió que el testamento de su padre no era un acto de rechazo, sino un acto de amor. Un amor tardío y torpe, pero amor al fin y al cabo. Sofía y Javier decidieron unirse para confrontar a Carolina y revelar la verdad sobre Elena Vargas. La reacción de Carolina, como era de esperar, fue explosiva. Se negó a aceptar la realidad, acusando a sus hermanos de conspirar en su contra. Estaba dispuesta a luchar hasta el final para defender su parte de la herencia. Y capítulo 4. Un nuevo comienzo. La batalla legal por el testamento de Leo Dan se convirtió en un circo mediático. Los tres hermanos se enfrentaron públicamente exponiendo sus diferencias y sus rencores. La figura de Leo Dan se veía cada vez más empañada por el escándalo. Sin embargo, en medio de la tormenta surgió un rayo de esperanza. Sofía, Javier y Elena Vargas se reunieron en secreto para hablar. Sofía y Javier le explicaron a Elena la verdad sobre su origen, sobre el deseo de su padre de repararle el daño causado. Elena, conmovida por la sinceridad de sus hermanos, aceptó compartir la herencia con ellos. No le importaba el dinero ni las propiedades. Lo único que quería era ser reconocida como hija de Leo Dan. Juntos, Sofía, Javier y Elena lograron convencer a Carolina de que desistiera de la batalla legal. Le explicaron que lo más importante era honrar la memoria de su padre, y que la única forma de hacerlo era reconciliándose como familia. Finalmente, los cuatro hermanos firmaron un acuerdo de conciliación, dividiendo la herencia en partes iguales. La batalla legal llegó a su fin, y la paz volvió a reinar en la familia Dan. Elena Vargas, la hija secreta de Leo Dan, fue finalmente reconocida por sus hermanos. Juntos decidieron crear una fundación en memoria de su padre, dedicada a apoyar a jóvenes artistas de bajos recursos. La historia de Leo Dan, el ídolo de multitudes, el hombre que había conquistado el mundo con su voz, tuvo un final inesperado. Un final marcado por la reconciliación, el perdón y el amor. El legado de Leo Dan no fue el dinero ni las propiedades, ni las regalías de sus canciones. Su verdadero legado fue el amor que logró unir a sus hijos, un amor que trascendió las diferencias, los rencores y los secretos del pasado. El viento acariciaba las hojas de los álamos en Estación Atamisqui, Santiago del Estero, Argentina, un pueblo dormido bajo el sol implacable. Allí, el 22 de marzo de 1942, nació Leopoldo Dante Tevez, un nombre que pronto resonaría en cada rincón de Latinoamérica, Leo Dan.
Su historia no es solo la de un cantante, sino la de un soñador que desafió la pobreza, la adversidad y las convenciones para conquistar el corazón de millones con su voz inconfundible y sus canciones llenas de sentimiento. Su infancia fue dura. Hijo de una familia humilde de origen campesino, Leo creció rodeado de carencias económicas. La radio era la ventana a un mundo de melodías y fantasías, y allí entre las estáticas y las voces lejanas, Leopoldo descubrió su pasión por la música. Aprendió a tocar la armónica de oído, imitando los sonidos que emanaban del aparato, y pronto el instrumento se convirtió en su fiel compañero. A los 11 años, ya componía sus primeras canciones, melodías sencillas, pero cargadas de la nostalgia y la esperanza propias de la vida rural. La escuela fue un desafío constante. La necesidad de ayudar en casa lo obligaba a faltar a clases con frecuencia, pero su inteligencia natural y su determinación lo mantenían a flote. Sin embargo, la música era su verdadera vocación, y cada vez le resultaba más difícil conciliar los estudios con sus sueños de convertirse en cantante. A los 15 años decidió abandonar la escuela y dedicarse por completo a su pasión. Fue una decisión arriesgada, pero Leo sentía que no tenía otra opción. La música lo llamaba con una fuerza irresistible. Comenzó a tocar en pequeños festivales y radios locales, donde su voz y su carisma comenzaron a llamar la atención. Su estilo una mezcla de folclore argentino con influencias del bolero, y el tango era fresco y original. Leo cantaba al amor, al desamor, a la vida cotidiana, con una sinceridad que conectaba con el público de inmediato. Pronto su nombre se hizo conocido en la región, y las oportunidades comenzaron a surgir. En 1963, con apenas 21 años, Leo Dan se trasladó a Buenos Aires, la capital del país, y el centro de la industria musical. La ciudad era un hervidero de talento y ambición, y Leo se sentía abrumado por la magnitud del desafío. Sin embargo, su talento y su perseverancia lo ayudaron a abrirse camino. Consiguió una audición en CBS Records, la discográfica más importante de Argentina, y su voz cautivó a los ejecutivos. Firmó un contrato discográfico y comenzó a grabar su primer álbum. El éxito llegó rápidamente. Su primer sencillo, Celia, se convirtió en un hit instantáneo, catapultándolo a la fama. Su voz melodiosa, su estilo romántico y sus letras sencillas pero sentidas conquistaron al público argentino. De la noche a la mañana, Leo Dan se convirtió en una estrella. Las radios lo programaban constantemente, sus canciones sonaban en cada esquina y sus conciertos se llenaban de fans que coreaban sus melodías. El éxito de Celia allanó el camino para una carrera meteórica. A lo largo de la década de 1960, Leo Dan lanzó una serie de éxitos que lo consolidaron como uno de los cantantes más populares de Latinoamérica. Canciones como Como te extraño mi amor, Estelita, Pídeme la luna, Mary es mi amor, Siempre en mi corazón, Te he prometido y Esa pared se convirtieron en clásicos de la música romántica, y su voz se escuchó en cada rincón del continente. Su popularidad trascendió las fronteras de Argentina y Leo Dan conquistó México, Colombia, Perú, Chile, Venezuela y cada país de habla hispana. Sus conciertos se convirtieron en eventos multitudinarios y su música unió a generaciones de latinoamericanos. Leo Dan no solo era un cantante, sino un ídolo, un símbolo de esperanza y perseverancia para millones de personas. En la década de 1970, Leo Dan continuó cosechando éxitos. Su música evolucionó incorporando elementos de la balada y el pop, pero sin perder su esencia romántica. Canciones como Libre, solterito y Sin nadie, Yo sé que no es feliz, Toquen mariachis, canten, y Por un caminito, se convirtieron en éxitos de ventas y lo mantuvieron en la cima de la popularidad. Sin embargo, la vida de Leo Dan no estuvo exenta de dificultades. En la década de 1980, enfrentó problemas personales y profesionales que lo alejaron de los escenarios. Su matrimonio terminó en divorcio y su carrera musical sufrió un declive. Sin embargo, Leo nunca se rindió. Buscó refugio en la fe y se dedicó a ayudar a los más necesitados.
Su espíritu solidario lo llevó a participar en numerosas causas benéficas, y su compromiso con los demás lo convirtió en un ejemplo de superación personal. En la década de 1990, Leo Dan regresó a los escenarios con renovadas energías. Su música seguía sonando en las radios y sus fans lo recordaban con cariño. Comenzó a dar conciertos y a grabar nuevos álbumes, demostrando que su talento seguía intacto. Su voz, aunque un poco más madura, conservaba su calidez y su sentimiento. En el siglo XXI, Leo Dan ha continuado su carrera musical con éxito. Ha grabado duetos con jóvenes artistas, ha participado en programas de televisión y ha realizado giras por todo el mundo. Su música sigue conectando con el público y su legado como uno de los grandes cantantes de Latinoamérica sigue creciendo. Más allá de su éxito musical, Leo Dan es un hombre sencillo y humilde. Siempre se ha mostrado agradecido con su público y con Dios por las bendiciones que ha recibido. Su historia es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas a pesar de las dificultades. Leo Dan demostró que con talento, perseverancia y fe todo es posible. Su voz seguirá resonando en nuestros corazones por generaciones, recordándonos el poder del amor, la esperanza y la música. La discografía de Leo Dan es inmensa con más de 70 álbumes grabados, incluyendo recopilaciones y reediciones. Muchas de sus canciones han sido versionadas por otros artistas demostrando su vigencia y su impacto en la música latina. A lo largo de su carrera, Leo Dan ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo discos de oro y platino, y homenajes por su trayectoria artística. Su legado es imborrable, y su música seguirá inspirando a nuevas generaciones de artistas y amantes de la música. Un aspecto menos conocido de la vida de Leo Dan es su incursión en la política. En el año 2005, se postuló como candidato a senador por la provincia de Santiago del Estero, su tierra natal. Aunque no resultó electo, su participación en la política demostró su compromiso con su comunidad y su deseo de contribuir al desarrollo de su país. Su paso por la política fue breve, pero dejó una huella de honestidad y transparencia. Además de la música y la política, Leo Dan también ha incursionado en el mundo de la actuación. Participó en algunas películas y telenovelas, demostrando su versatilidad artística. Aunque su carrera como actor no fue tan extensa como su carrera musical, su participación en estos proyectos le permitió explorar otras facetas de su talento y llegar a un público más amplio. La vida personal de Leo Dan, la sociedad ha sido tan rica y variada como su carrera artística. Se ha casado varias veces y ha tenido varios hijos. Su familia es su mayor tesoro y siempre ha procurado mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. A pesar de las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su vida, Leo Dan siempre ha demostrado ser un hombre de familia dedicado a sus hijos y a sus seres queridos. Actualmente, Leo Dan sigue activo en la música grabando nuevos álbumes y dando conciertos por todo el mundo. Su voz sigue sonando fresca y llena de sentimiento, y su público lo sigue recibiendo con el mismo cariño de siempre. Su legado es imborrable, y su música seguirá inspirando a nuevas generaciones de artistas y amantes de la música. Su historia es un ejemplo de superación personal y de perseverancia, demostrando que con talento, trabajo y fe, todo es posible. Leo Dan es un ícono de la música latina, un artista que ha trascendido generaciones y que sigue conquistando corazones con su voz y sus canciones. La influencia de Leo Dan en la música latina es innegable. Su estilo romántico y su voz melodiosa han inspirado a numerosos artistas y sus canciones han sido versionadas por cantantes de todo el mundo. Su música ha sido parte de la banda sonora de la vida de millones de personas, acompañándolos en momentos de alegría, tristeza, amor y desamor. Leo Dan es un artista universal cuya música trasciende las fronteras y une a las personas de diferentes culturas y orígenes. La historia de Leo Dan es un testimonio del poder de la música para transformar vidas. Su talento y su perseverancia lo llevaron de la pobreza a la fama, y su música ha inspirado a millones de personas a perseguir sus sueños. Leo Dan es un ejemplo de que con trabajo duro y fe, todo es posible.
Su legado es imborrable y su música seguirá resonando en nuestros corazones por generaciones. El impacto de su música sigue sintiéndose hasta el día de hoy, con jóvenes artistas que lo citan como influencia y sus canciones que siguen siendo populares en fiestas y celebraciones. Incluso en la era del streaming, sus éxitos acumulan millones de reproducciones, demostrando que su música es atemporal y sigue conectando con nuevas audiencias. Leo Dan es más que un cantante, es un icono cultural, un embajador de la música latina y un símbolo de esperanza para aquellos que sueñan con un futuro mejor. Y ahora, queremos agradecerles por acompañarnos en este recorrido por la vida y la carrera de Leo Dan. Esperamos que hayan disfrutado de este video y que hayan aprendido algo nuevo sobre este gran artista. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Muchas gracias por vernos.